Hola, queridos compañeros de la red exterior de Extenda. Hola, José Antonio Fernández de Iguay. Bienvenidos a la sesión de hoy. Como sabéis, yo soy Paula Rosell, trabajo con Amador en el Departamento de Consultoría y Formación Especializada y desde el que estamos coordinando el programa de asesoramiento jurídico para la internacionalización. El objeto de esta reunión es que tanto a nosotros desde el departamento como al equipo de Iguay Abogados con el que estamos trabajando en el desarrollo de este programa, nos gustaría mucho compartir con vosotros el enfoque y, digamos, el alcance de nuestro programa de asesoramiento jurídico. El año pasado se llamaba asesoramiento legal, este año hemos cambiado su denominación. Creo recordar además que esto fue a propuesta de una de las oficinas de la red. Y bueno, queríamos contar un poco cuál es el proceso de trabajo, los lineamientos básicos, pero lo más importante, que sepáis cuál es el alcance, cómo podemos apoyar a las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores de actividad y que nos hagáis preguntas, ¿vale? Que nos hagáis todas las preguntas que sean necesarias para ver si entre todos podemos, digamos, comercializar bien el servicio y hacer venta cruzada del mismo, porque por alguna razón es cierto que tiende a ser muy demandado por las empresas más grandes, pero las empresas pequeñas sienten como una especie de a priori o de reserva a la hora de solicitarlo. Sin más dilación, os presento a José Antonio Fernández, que es Senior Manager del área fiscal de EY Abogados y ha sido director de proyecto de nuestro programa pues desde su comienzo. José, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por la presentación y gracias por la asistencia a todos. Esta es la agenda que tenemos para hoy. Si quieres comentarla, Paula, bueno, haremos una breve presentación por si alguien no está familiarizado con nosotros y dónde estamos implantados. Perfecto. Vamos a hacer una presentación breve de dónde estáis y a raíz de vuestra presentación entramos en materia en el programa. Sigue adelante, sin problema, José. Muy bien, perfecto. Pues bueno, como ha dicho Paula, esto la idea es que sea algo en la medida de lo posible interactivo, teniendo en cuenta la distancia, pero el objetivo principal es que tengáis una idea de qué se puede hacer en el marco de este programa, qué materias se pueden abarcar, cuáles son los requisitos, en qué ámbitos geográficos podemos asesorar y a partir de ahí exponeros algunos ejemplos para tratar de ser lo más ilustrativo posible. ¿Vale? Bueno, pues para el que no nos conozca, Iguay tiene una implantación a nivel mundial, está en más de 150 países y esa implantación es la que nos ha permitido involucrarnos en proyectos como este impulsados por Extenda, ¿no? Pues bueno, en concreto en Andalucía pues damos cobertura a Extenda desde nuestras oficinas de Sevilla y Málaga. Y dentro de los distintos servicios que prestamos, de auditoría y consultoría, pues es en el ámbito fiscal y legal donde estamos involucrados en el marco de este proyecto. Centrándonos ya en el programa, pues bueno, Extenda con este programa permite resolver cuestiones relacionadas con el ámbito mercantil, laboral y fiscal. Hay una serie de requisitos que tienen que cumplir las empresas para participar en este programa. Entre ellos hay una facturación mínima anual, hay que estar al día con las cuotas con Extenda y ahora mismo hay un requisito también que es el que las empresas tienen que ser PYME de acuerdo con la recomendación de la Comisión Europea. ¿Vale? Se puede además participar un máximo de 2 veces por país en el año en curso, si el objeto del asesoramiento necesita de una solicitud adicional y existe la posibilidad de simultanear participaciones en países distintos. Este programa estará vigente hasta el 13 de marzo del 2025 o hasta que se agoten
los presupuestos otorgados para este programa. ¿Qué ventajas ofrece? Pues permite recibir una consultoría legal dentro de esos ámbitos, mercantil, fiscal y laboral, con una involucración de nuestras oficinas en el extranjero, las oficinas de las que son miembros dentro de EY Global, y también con ese doble enfoque, ¿no? Del país de destino y el país de origen, ¿no? Si hay implicaciones bilaterales, pues lógicamente los profesionales de aquí también nos involucramos. Esto además permite que ese asesoramiento se traduzca en la preparación de un entregable, ¿no? Que como pueden ser notas o informes, y también, pues, por supuesto, redacción de contrato o de cualquier tipo de cláusula o la asistencia incluso en determinados trámites, ¿no? ¿Cuáles son los países incluidos en el programa que actualmente está en vigor, que abarca Europa y Centroamérica y Sudamérica y Caribe? Pues ahí los tenéis en la pantalla, ¿no? Son 50 países divididos en esas dos zonas geográficas. Y adicionalmente, como veremos un poquito más adelante, hay otros lotes relacionados con los países de Norteamérica, África y MENA y Asia-Pacífico que actualmente su licitación está en curso. ¿Vale? Como digo, lo que ahora mismo está en vigor son los países de las dos zonas geográficas que veis en la pantalla, ¿no? Europa y Centroamérica, Sudamérica y Caribe. Con lo cual, pues el alcance, como podéis ver, es bastante amplio. ¿Cuáles son las fases del programa? Pues la empresa andaluza realiza una solicitud de acuerdo con el formulario que tiene establecido Extenda, donde pues indica los países en los que necesita asesoramiento. A veces también pueden indicar una breve referencia al proyecto en el marco del cual requieren ese asesoramiento. Como segunda fase, pues Extenda revisa esa solicitud y asigna el proyecto. En este caso, pues de estos dos lotes, pues nos lo asignaría a nosotros. Si fuese otro lote en el que no está igual, pues sería al proveedor tercero. Como tercera fase del programa, llevamos a cabo una reunión inicial junto con los técnicos de Extenda. Entonces, tenemos una reunión que puede, por motivos del COVID, pues pueden llevarse a cabo de forma telemática y a petición de la empresa, y los técnicos de Extenda y nosotros, junto con la empresa, pues le ayudamos a profundizar en cuáles son sus necesidades, ¿no? A veces las empresas nos llegan con un problema, nos cuentan la problemática de todo ese proyecto, cuál es el inicio, en qué fase se encuentran, a qué se dedican, qué van a realizar en el exterior, y los técnicos de Extenda y nosotros pues les ayudamos a poner negro sobre blanco, a concretar un poquito qué cuestiones tendrían que abarcarse desde esos ámbitos, ¿no? Fiscal, mercantil y laboral. Una vez que hemos tenido esa reunión inicial, nosotros preparamos un pequeño informe donde concretamos el análisis que vamos a llevar a cabo, ¿no? Ahí es donde puede ser que las necesidades de la empresa sean demasiado amplias y, como veremos ahora, pues podría tener que realizarse una segunda solicitud o incluso, bueno, pues requerir un asesoramiento ya más exhaustivo en el que la empresa, después de ese informe inicial, pues lógicamente puede continuar su actividad y su asesoramiento. Aunque ya en ese caso, pues lógicamente sería al margen del programa, ¿no? Pero como digo, en ese informe inicial se recogen todo ese resumen de la reunión que se ha mantenido con la empresa y se concreta el alcance del programa. Y como última fase, pues ya se ejecutaría el asesoramiento, ¿no? Para la ejecución de ese asesoramiento, pues lógicamente suele ser habitual pues que involucremos a los profesionales de otras oficinas de igual que tendrán los conocimientos de la normativa fiscal, mercantil o laboral del país de destino. Hay un máximo de 55 días entre que la empresa lleva a cabo la solicitud a Extenda y nos asigna el proyecto
y que Extenda le entregue el informe final, ¿vale? Para que nosotros los profesionales de Extenda puedan revisar ese informe, pues nosotros tenemos un plazo más estrecho que son de 45 días, ¿vale? O sea, desde que nos asigna Extenda el proyecto, nosotros tenemos 45 días para enviarle a Extenda nuestro informe, ¿vale? El proyecto, con la actual configuración del programa, puede abarcar 35 horas de asesoramiento, ¿vale? Esas necesidades son las que vamos a concretar en las fases 3 y 4, ¿no? En esa reunión inicial que mantengamos con la compañía, y después de hacer nosotros un análisis preliminar, pues tendremos capacidad para valorar el tiempo de involucración que van a requerir para llevar a cabo ese asesoramiento. Como digo, dentro de esos 45 días, nosotros tendremos que haber llevado a cabo la reunión inicial junto con los técnicos de Extenda, definir el alcance concreto, intercambiar la información con la compañía, con las oficinas, entre las oficinas de Iguay y de España y el extranjero, confirmar ese alcance final y ejecutar el proyecto. Eso, como plazo interno nuestro con Extenda, son 45 días, y como plazo de cara a la empresa que participe en el programa son un total de 55. Si tenéis cualquier duda sobre cómo se enfoca el programa a nivel de estas fases o el alcance, podéis realizarla sin problema, ¿vale? Podéis interrumpirnos, porque la idea, como digo, es que tengáis cualquier duda que tengáis la podáis exponer libremente, ¿no? Vale, yo tengo una duda, soy María Lara. ¿Qué tal, María? Encantado de saludarte. Ya, José Antonio. Mira, normalmente, o sea, Sí. ¿estáis recibiendo solicitudes que van más allá de las 35 horas o lo que solicitáis suele encajar en las horas previstas? ¿O lo que solicitan las empresas suele encajar en las horas previstas? Pues mira, lo más frecuente es que encajen dentro de esas 35 horas, ¿vale? Pero sí que es verdad que ha habido un número de proyectos en los que han requerido una nueva solicitud. Ten en cuenta que ahora en esta nueva convocatoria son 35 horas, en la anterior eran 30, ¿vale? Vale. En la anterior era un poquito menos. Entonces, como digo, nosotros en la medida de lo posible también ayudamos a la empresa a que priorice, ¿vale? Porque, bueno, pues atendiendo a cuál es su necesidad más inminente, digamos, pues le intentamos priorizar ese trabajo, como digo, sin perjuicio de que luego pueda optar a una segunda participación. Pero en la medida de lo posible intentamos acotar, en la medida de lo posible, ese alcance, ¿no? Ha habido en ocasiones que ha habido quien a lo mejor ha tratado de hacer una especie de prospección de mercado, ¿no? Vía este programa, y entonces es verdad que nosotros, junto con los técnicos de Extenda, pues hemos ayudado a que enfoque mejor sus necesidades, las concrete y le saque más partido del programa, ¿no? Más que pedir información a veces de varios países sin tener a lo mejor muy claro dónde quería, digamos, a dónde quería enfocarse, ¿no? Entonces, parte de nuestra labor, como digo, junto con los compañeros de Extenda, es ayudar a la empresa a concretar un trabajo que podamos encorsetar dentro de esas 35 horas. Vale, gracias. Quería añadir, José y María, que ese trabajo lo hacemos en la reunión inicial, porque esa reunión en realidad lo que hace es concretar el asesoramiento y no llamar a error a la empresa. Si la empresa, por ejemplo, tiene varias contingencias, por llamarlo de alguna manera, o tiene varias cuestiones que resolver en materia fiscal, en materia mercantil, se le ayuda a priorizar temas, ¿sabes? Se le ayuda a priorizar temas y mercados, porque una cosa que no hemos dicho es que tú puedes solicitar en una misma solicitud hasta, digamos, asistencia técnica en 3 países, ¿sabes? Hasta en 3 países podrías solicitarla. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a la reunión inicial, imagínate, con una consulta de 3 países, lo que sí le hacemos, por lo menos yo como coordinadora del programa y con el equipo de Igual, es disuadirles o enfocarles y decirles, a ver, tú qué problemática quieres resolver primero y en qué mercado. Suele ser sospechoso cuando hay solicitudes con 3 mercados, porque suelen, digamos, encubrir lo que ha dicho José, digamos, perspectiva, ¿sabes? O información jurídica generalizada de, pues imagínate, normativa de entrada en tal, tal y tal país, ¿no? Siendo países a lo mejor muy, muy diferentes. Ahí lo que solemos decirle
es que se circunscriban a un país y el análisis que se haga con mayor profundidad. Entonces, en ese trabajo sí que incidimos nosotros. Y ahí se lo dice lo de las 35 horas. Y también se le dice, pues mira, puede que no te entre si quieres analizar todos los parámetros. Tendrás que hacer una segunda solicitud. Digamos que eso se pacta y se avisa a la empresa desde la primera reunión. Vale, gracias, ¿Vale? Paula, gracias. Tened en cuenta que de todas esas fases, solamente como veis en la pantalla, la fase 5, la que es propia de estudio y análisis y ejecución, digamos, de ese asesoramiento, solamente en esa fase es donde computan las 35 horas. O sea, pero la realidad es que nosotros ya hemos hecho un análisis un poco preliminar en la fase 4, cuando ya hemos un poco revisado qué aspectos le pueden afectar y qué volumen de horas va a requerir ese asesoramiento, ¿no? Pero entonces, pues bueno. Y luego también tener en cuenta que también nos vamos un poco adaptando a las necesidades de las empresas. Entonces, ha habido empresas, por ejemplo, que han hecho una consulta sobre 3 países y entonces, como decía Paula, pues ¿qué hemos hecho? Pues si lo que tenían era una serie de cuestiones, le hemos ayudado a la empresa a definir un cuestionario de las preguntas más relevantes para cubrir sus necesidades, y ese cuestionario sí que lo hemos compartido con 3 oficinas de EY en diferentes países, ¿no? Pero porque ya hemos ayudado al cliente o a la empresa a hacer un cuestionario muy específico, con lo cual eso nos permite en ocasiones optimizar el tiempo y poder cubrir más países, ¿vale? Con lo cual ya os digo que ahí un poco también nos vamos adaptando, ¿no? O sea, es que me estaba acordando ahora mismo de un cliente que llevaba temas de firma electrónica, ¿no? Entonces, bueno, pues le ayudamos a elaborar ese cuestionario y ese cuestionario fue el que compartimos con las distintas oficinas, ¿no? Y ahí sí que se pudo abarcar, digamos, por ejemplo, 3 países con esa limitación de tiempo, ¿no? José, perdona, quería decirte que te sientas libre de decir los nombres de las empresas, porque como estamos entre compañeros y compartimos la cartera de clientes, sí, ¿sabes? Que te sientas libre, y tanto ahora como en los ejemplos que vamos a poner más adelante, de decir quiénes son, ¿vale? Porque además la mayoría son clientes que justamente el área de promoción y red exterior conoce muy bien, porque son empresas muy preparadas y son las que más acciones hacen de promoción con nosotros. Vale, perfecto. No sé si tenéis alguna duda más de las fases del programa, porque bueno, los requisitos que hemos visto en el apartado anterior y esta fase es como lo principal del programa, ¿no? O sea que es importante que si tenéis alguna duda, la pongáis también de manifiesto, ¿no? Como ha hecho la compañía María Lara, ¿no? O sea que os animo a ello. No sé si queréis alguien más plantear alguna otra cuestión. Sí, buenas tardes, José Antonio. Que entre los entregables, posibles entregables, aparte de una posible nota, pues sobre un aspecto legal, además, hay cosas concretas como, por ejemplo, la redacción de un contrato o de un modelo de contrato. ¿Eso también lo hacéis? Sí, mira, me voy a una de las diapositivas que hemos pasado. Si ves en la columna, en la cajita de la derecha, ahí verás ejemplos de entregables, ¿no? O sea, nosotros preparamos un entregable con el formato que establece Extenda, ¿vale? Y ese entregable, pues bueno, si tiene una serie de cuestiones legales, mercantiles o laborales, pues se resuelven, ¿no? Esas preguntas por escrito, y en el caso pues que haya habido la revisión de un contrato, pues la revisión de ese contrato se anexa a ese documento formato estándar, ¿vale? Entonces habrá un anexo que será pues la revisión de ese contrato base que nos haya facilitado el cliente o la elaboración de un modelo de contrato de acuerdo con las necesidades de esa compañía, ¿no? Pero ya digo, se traduce en ese documento con el formato informe de Extenda, y ese documento puede tener una serie de entregables, de anexos adicionales, como sean, por ejemplo, un contrato. Si me permitís un momento, Manolo, por ejemplo, en la redacción de documentos expresos de los que estamos hablando, que pueden ser sencillos y complejos, como refleja en la tabla, nosotros lo que hemos hecho fundamentalmente son modelos de contrato, pues, todos los contratos mercantiles, ¿vale? Mucha compraventa, distribución, agencia, comisión, de todo, pactos de socio, acuerdos de intenciones, acuerdos y contratos marcos, pactos parasociales, convenios y bases reguladoras de documentos,
documentos privados de diversos contenidos. Y una cosa que hemos hecho mucho, sobre todo con empresas buenas, por llamarlo entre nosotros, ¿no? Que estamos en una reunión de compañeros, hemos hecho mucho revisión de contratos persistentes, ¿sabes? Mucha cosa de cláusulas nuevas, mucho cambio, por ejemplo, pues ahora el cliente me pide que vayamos con un DDP, ahora qué hago. Ha habido mucho tema con el tema del Brexit, de cambio de Incoterm con derechos pagados, ¿sabes? Mucho tema de establecimiento permanente, de eso hemos hecho muchísimo, para que te hagas una idea, ¿vale? Y después consultas y situaciones jurídicas de lo más de lo más peculiar y algunas que han requerido incluso consultar jurisprudencia. Quiero decir, el asesoramiento jurídico es jurídico el término más exacto y no que legal, porque digamos actuamos en los tres ámbitos y salvo asistencia en pleito o temas de tramitación en persona de una tramitación obligatoria, lo hacemos todo, ¿sabes? Es como si fuera cualquier despacho de abogados que la empresa pudiera tener en destino y que siempre para consultoría. Lo que hay que saber es que es consultoría, ¿vale? No, es consultoría pura y dura, pero en todos los ámbitos y con entrega de todo tipo de documentos. Y los documentos que se revisan y se entregan, pues puede ser también en inglés, por ejemplo, ¿no? Son en inglés en su mayoría, Sí. Manolo. De hecho, la mayoría son en inglés porque se habla con el cliente, se habla con la empresa, la mayoría son en inglés porque la interacción con las oficinas en destino, que además es obligatoria, la mayoría de los trabajos, vamos, el 95%, el 99% de los trabajos se realizan por equipos mixtos de trabajo, en origen y destino, ¿sabes? De hecho, ellos tienen que acreditar, igual España tiene que acreditar a nivel de pliegos de licitación la participación por parte de su oficina. Entonces, hay muchas comunicaciones entre ellos que son en inglés, eso por supuesto, pero es que la documentación las empresas la piden en inglés, ¿sabes? La mayoría de las empresas, todo el tema de contratos la suelen pedir en inglés. También se han entregado mixtos, algunos traducidos, pero la mayoría las quieren en inglés. ¿José? No sé si hay más preguntas. Ah, perdona, no sé si hay más preguntas. No. O seguimos Estaba avanzando. Amador, justamente, esa matización que he hecho yo antes, estaba Amador transcribiendo en el chat, digamos, esos tipos de documentos y la descripción, digamos, de contenido de cada uno de ellos, ¿vale? Por si queréis echarle un vistacillo. Vale, bueno, si os parece, seguimos avanzando sin perjuicio de que luego haya alguna duda y volvamos atrás. ¿Vale? Actualmente, Stenda está tramitando la licitación de otras zonas geográficas. ¿Vale? En concreto, por ejemplo, veis ahí África y MENA, ¿vale? Extenda e Iguay ya hemos asesorado en el marco del programa anterior, ¿vale? Por eso pone ahí finalizado y ejecutado. Ese lote se amplió finalmente hasta todos esos países que veis ahí en la pantalla y actualmente, ¿vale? En una segunda licitación se está tramitando ese lote de países que podrá ser ampliado por el adjudicatario final del programa, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que tengáis en el radar que el programa de asesoramiento jurídico para la internacionalización del que hoy estamos hablando, pues próximamente verá previsiblemente ampliado su ámbito geográfico, ¿vale? Eso en lo que se refiere a África y MENA y exactamente igual en lo que se refiere a Asia y Pacífico, ¿vale? Ya se han trabajado con países de esos lotes en el marco de la versión anterior del programa que ya está finalizada y ejecutada, pero actualmente se están tramitando también la licitación para ampliar el ámbito geográfico a esos países. No sé si hay alguna pregunta de este apartado o continuamos avanzando a nivel del contenido de los países. Bueno, pues
También para poneros algunos ejemplos de mercados en los que hemos estado ya ejecutando proyectos y zonas geográficas, ¿vale? Así como sectores, pues ahí veis que hemos asesorado al sector agrícola, al sector farmacéutico, sector textil, consultoría, energías renovables, vinos y licores, fabricación y distribución de cosmética, desarrollo de software, ingeniería aeronáutica, instalaciones fotovoltaicas, construcción, programación y sector informático. O sea, en ese ámbito, mira, justo estáis preguntando ahora mismo, en el periodo 2020 a enero del 2022, en los lotes de Europa, América Latina, África, y MENA y Asia y Pacífico, esos lotes tienen la configuración del anterior programa, ¿vale? Por eso abarcan más zonas geográficas que las actualmente en vigor, que son solamente Europa y América Latina. Se han ejecutado 103 proyectos, ¿vale? Y como habéis visto, pues los sectores son muy diversos, ¿vale? Los sectores, hay una gran variedad entre sector industrial, agroalimentario, ¿vale? Sacando también esa información un poco ya más por mercado, pues ahí veis también en pantalla que exactamente, de como o sea, apunta Amador por el chat. Lógicamente ahí indico los datos de los proyectos ejecutados por Iguay, pero hay unos compañeros ajenos a Iguay, un tercer proveedor, que es el que abarcaba el ámbito geográfico de Canadá, México y Estados Unidos, donde ahí también se han ejecutado 28 proyectos adicionales, ¿vale? Dentro de esos lotes, como decía, pues como veis, pues lógicamente por motivos del Brexit, pues se ejecutaron, lógicamente había más inquietudes en ese ámbito geográfico y se ejecutaron 18 proyectos, por ejemplo, en Reino Unido, 10 en Alemania, 6 en Italia, 4 en Portugal, 3 en Francia, ¿vale? Luego en Centroamérica, pues también como veis, pues en Colombia se ejecutaron 8 y en Brasil 7, ¿no? Y en Emiratos también se ejecutaron 4 proyectos y en otros países como China, India, Australia se ejecutaron entre 3 y 7 proyectos, ¿vale? Ahí veis un poquito el reparto de esos proyectos por ámbito geográfico. Antes lo hemos visto un poco por sector y ahora por ámbito geográfico. Por poneros algunos ejemplos, ¿no? Pues bueno, hemos colaborado en el marco de esos 4 lotes, se han ejecutado proyectos en 29 países. Ejemplos de proyectos ejecutados que podemos citar, pues por ejemplo temas de regímenes aduaneros en la India y en Japón, revisión de determinados cargos soportados en el exterior con motivo de los pagos que hay con los proveedores o entre empresas del mismo grupo. Pues, revisión de los convenios para evitar la doble imposición, por ejemplo. Mecanismos para evitar esa doble imposición, si se ha soportado algún impuesto en el extranjero, ¿no? Pues a veces la fiscalidad, de hecho, puede llevar a cabo a que en un determinado mercado, pues por lo que sea, pueda ser más interesante enfocarte de una forma de operar o de otra, pues precisamente en función de la fiscalidad, ¿no? Como he dicho, con motivo del Brexit, pues se revisaron mucho los requisitos formales y legales a tener en cuenta en la operativa del negocio de las empresas. También pues, requisitos legales para comercializar tus productos, normativa sectorial, ¿no? Que es distinta en cada jurisdicción. Revisión de contratos, permisos, como ha dicho también antes Paula, revisión de cláusulas, ¿no? Contratos de agencia, ¿vale? Esos son algunos ejemplos de proyectos, ¿no? Y más en detalle, pues claro, luego esto podemos también hacer otra clasificación en función de laboral, mercantil y fiscal, ¿no? Pues hemos asesorado en el sector industrial en Alemania, ¿no? En temas de desplazamiento a trabajadores, en Argelia también, precisamente con temas de desplazamiento de trabajadores, contratación directa en destino, en prevención de riesgos. En el sector agroalimentario, por ejemplo, pues en China y en Reino Unido también ha habido temas de desplazamiento de trabajadores, aplicación de convenios internacionales de seguridad social a trabajadores fuera de la Unión Europea. En el sector farmacéutico también, pues todo lo relacionado con los trámites, contratación y condiciones mínimas de trabajo y vicisitudes laborales a tener en cuenta, ¿no?
En el sector, también en el ámbito mercantil, en el sector cosmética, por ejemplo, pues revisión de la normativa para introducir esos productos específicos, ¿no? Teniendo en cuenta también determinados Incoterms, cómo también implantarte en otro país, ¿no? Pues oye, diferencias que pueden existir entre constituir una filial o una sucursal o un establecimiento permanente, ¿no? Pues aspectos a tener en cuenta, ¿no? Una comparativa, digamos, entre cada tipo de forma de establecerse. En el sector químico, por ejemplo, también en Emiratos hemos asesorado en materia de contratos de franquicia. En el sector industrial, por ejemplo, relacionado con Rumanía, pues asesoramiento sobre protección de derechos de propiedad industrial e intelectual, temas de patente, modelo de utilidad, secreto empresarial. En materia fiscal, pues hemos revisado aspectos a tener en cuenta a la hora de introducir o operar con China, ¿no? Temas de tributación indirecta, ¿no? Del IVA que puede surgir allí. En Perú también, pues cómo te podía afectar el establecer un almacén o un contrato de almacén de mercancías sin haber estado implantado en Perú, por ejemplo, o en el sector químico también en Argentina, pues vimos también cómo podía afectar a determinadas ampliaciones de capital y capitalización de préstamos, transmisión de participaciones, cesión de marcas. Como veis, dentro de estos tres ámbitos jurídicos, digamos, el laboral, mercantil y fiscal, pues en distintos sectores y en distintos mercados hemos cubierto una amplia diversidad de cuestiones, ¿no? Como digo, el alcance es muy amplio. Ahora mismo no ha habido ningún proyecto que debido al alcance no se haya ejecutado. Ha habido situaciones en las que a lo mejor se ha seleccionado un país que no estaba o querían asesoramiento en un país que no estuviese en el ámbito geográfico, que también ha sido muy raro teniendo en cuenta la gran amplitud del ámbito geográfico del programa, pero como digo, no ha habido ninguna cuestión que debido a la materia se haya quedado fuera del alcance del proyecto. Algunas cuestiones, ¿no? Que también, por poneros en el radar, algunos temas de actualidad, ¿no? Pues todo el tema relacionado con las operaciones entre matriz y filial, ¿no? Cuando tienes sociedades en extranjero, ¿no? Lo que se conoce como precios de transferencia, ¿no? Las operaciones vinculadas. Oye, cuando yo le facturo a una sociedad mía en el exterior o la sociedad me factura a mí, ¿qué trato hay que darle? ¿Qué obligaciones hay en esa materia? Pues todo también relacionado con el tema de la tributación indirecta, ¿no? Como sabéis, en julio del pasado año entró en vigor una reforma de IVA que afectaba a las operaciones del e-commerce, ¿no? La venta online, el uso de marketplaces, ¿no? Pues todo eso también tiene una regulación y una serie de obligaciones que también pueden ser revisadas, ¿no? Si encontráis empresas, pues, por ejemplo, que estén operando con las típicas plataformas que todos conocemos, ¿no? De comercio electrónico, que aglutinan una diversidad de proveedores, ¿no? Pues esa plataforma también tiene sus propios contratos y también esos contratos y cómo le afectan a las compañías se pueden revisar en el marco del programa, ¿no? Todo lo relacionado con la contratación mercantil, ¿no? Contratos de agencia, comisionistas, franquicia, distribución, o sea, al final las empresas que operan en el exterior pues tienen probablemente sus modelos de contrato con el que empezaron a operar y pues oye, a lo mejor este programa es una buena oportunidad para revisar esos contratos que los daban por válido, pero bueno, que a lo mejor por motivos jurisprudenciales o doctrinales o por regulatorios, pues requieren de una actualización, ¿no? Pues oye, también se pueden incluir dentro del programa, ¿no? Todo el tema relacionado con desplazamientos de trabajadores, incentivos fiscales que hay para mejorar la fiscalidad de tus trabajadores cuando los mandas al extranjero, ¿no? Como un aliciente para retener ese talento y como para incentivarle la salida al exterior, ¿no? Pues oye, también, o como todo el tema relacionado con el COVID, pues ha impactado, digamos, en el mercado laboral a la hora de determinadas restricciones en los movimientos, ¿no? La doble imposición que puede surgir, ¿no? Cuando operamos con otro mercado y surgen impuestos a pagar en una y en otra jurisdicción. Todo el tema relacionado también con la implantación en el extranjero, ¿no? O sea, voy a hacer, he hecho ya un estudio de mercado, sé que este mercado es interesante para mí, ¿no? Oye, ¿cómo opero con este mercado? Oye, pues el análisis, un análisis preliminar de ver cuál es la fiscalidad de ese país, ¿no? De tus operaciones que tienes proyectadas, ¿no? Hacemos
un diagrama de las principales operaciones y se analiza la fiscalidad de ese diagrama de operaciones, ¿no? De esos flujos de operaciones. Y bueno, también con el Brexit, como he dicho, pues ha sido bastante interesante los distintos proyectos que hemos hecho. Ha habido muchas empresas del sector agroalimentario, ¿no? Por ejemplo, con las que hemos trabajado, ¿no? No sé si tenéis alguna duda o seguimos avanzando. Ya esta es la última parte. Yo creo que luego también, si queréis, podéis más abiertamente plantear todo tipo de cuestiones. ¿Cómo trasladar, ¿no?, los beneficios y la utilidad de este programa? Oye, pues tengamos en mente que la temática es muy amplia dentro de lo que es fiscal, mercantil y laboral, ¿no? E incluso si no tenemos muy identificado en qué ámbito jurídico está la cuestión, pues oye, plantearla de todas formas, ¿no? Porque, como digo, hasta ahora no ha habido ninguna cuestión que por la temática se haya quedado fuera, ¿no? Un amplio alcance, ¿no? Oye, pues hay resolución de consultas, revisión y preparación de contratos, temas de registro de marca, el tema del e-commerce, aspectos aduaneros, ¿no? También, oye, pues información preliminar, ¿no? Antes de uno embarcarse en ese mercado, aunque ya lo haya analizado desde el punto de vista comercial, pues también analizarlo desde el punto de vista legal puede ser interesante, ¿no? Tanto antes, durante como después de comenzar a operar con ese mercado. ¿Vale? También en su momento tendréis a disposición, y si no, los compañeros lo pueden compartir, un cuestionario que elaboramos un poco para ir modulando las conversaciones con las empresas en función de su grado de internacionalización, es decir, si tienen una presencia física o no, si tienen algún tipo de establecimiento permanente, alguna relación comercial vía contrato de agencia o franquicia, y también en función de la materia, ¿no?, fiscal, mercantil y laboral. Oye, pues ese cuestionario también podéis hacer uso de él para tener, por ejemplo, una relación de temas con los que conversar, ¿no? Que al final es importante generar esas conversaciones, porque ahí es donde eso nos puede permitir captar información e identificar posibles proyectos, ¿no?, que acometer en el marco de este programa. Y bueno, pues también la posibilidad de realizar un enfoque sectorial, ¿no?, a la hora de acercarnos a determinadas empresas o a determinados sectores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos identificar temas que especialmente le afectan a ese sector, como puede ser, por ejemplo, la reforma del e-commerce, a todo el sector, por ejemplo, textil o de distribución que utilizan las plataformas online, o también, como probablemente os sonará, toda la corriente legislativa que hay en torno a la fiscalidad medioambiental, ¿no? Todo el tema del impuesto de los plásticos, exigencias que están viendo con el tema de reutilizar determinados residuos o valorizar determinados residuos, ¿no?, por temas de directivas medioambientales a nivel de la Unión Europea, ¿no? Pues eso también hay determinados sectores pues, que se ven más afectados, ¿no? Todo el sector que utilice, lógicamente, todo el tema de envases y demás, pues les afecta enormemente toda esta corriente normativa que hay, que además esto se está legislando por distintos estados de la Unión Europea, y la velocidad, digamos, de cada uno de esos estados es distinta, ¿no? Pues, oye, pues eso también es importante, ¿no?, ver el impacto que pueden tener en su negocio. Y bueno, pues por mi parte, en esto consistía un poco la jornada de hoy, en explicaros el alcance del programa y en exponeros algunos ejemplos de proyectos que hemos ejecutado, ¿no? María, creo que tienes una pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Vosotros hacéis también de prescriptores? Bueno, a mí os digo que las empresas con las que entramos en contacto están súper satisfechas con este servicio, porque lo que nos trasladan es, o por lo menos lo que me han trasladado a mí, es que es un servicio muy concreto que se ajusta a las necesidades que tienen en cada momento. O sea, que las empresas que lo utilizan están muy contentas con el resultado. Entonces, a partir de ahí yo tengo dos preguntas. Uno, yo entiendo que ese asesoramiento previo para que la empresa, muchas veces la empresa tiene que saber lo que tiene que preguntar, que entiendo que ahí es donde entran
Paula y el equipo de Amador, ¿no? Muchas veces la empresa sabe que tiene una duda, pero no sabe muy bien cómo concretarla, y ahí entiendo que es donde nosotros podemos ayudarle. Entiendo también que las empresas que tienen un tamaño más mediano que pequeño, muchas veces, entiendo, no lo sé, ahí también si me podéis decir, creo que las empresas que son un poquito más grandes a lo mejor son las que preguntan mejor, que atinan mejor a a las necesidades que tienen en los mercados. Y después, sí, bueno, creo que lo he comentado al principio, vosotros nos recomendáis empresas, o sea, vosotros os llega una empresa con una cuestión en un mercado, decir, oye, mira, pasaros por Extenda, porque Extenda ellos os hacen una primera parte, a lo mejor nosotros os terminamos después el servicio, pero vosotros también entiendo que sois una especie de prescriptor del servicio a las empresas andaluzas. Efectivamente, mira, por responder por el orden que hacías de tus preguntas, que son, la verdad, que muy interesantes, nosotros, junto con la ayuda de Paula y del resto de equipo de Extenda, ayudamos, como indicabas, a concretar cuáles son esas necesidades. O sea, lo más frecuente es que la gente te llegue con un problema, lógicamente, te cuenta o te expone cuál es su problema y luego nosotros, junto con la ayuda también, como digo, de Paula y su equipo y de Amador, pues lo que hacemos es concretar qué aspectos jurídicos hay que revisar para resolver ese problema. Vale. Como bien indicas, a veces las empresas no son capaces, lógicamente, de ponerle esa etiqueta, digamos, y ahí está parte de nuestra labor, ¿no? O sea, nosotros somos también muy proactivos a la hora, no solo incluso de que le resolvamos esa cuestión, sino de incluso de identificarle cuestiones adicionales que esa empresa no tenía en el radar, pero que debido a nuestra experiencia en la materia, pues sabemos que también tienen que ser objeto de revisión. ¿Vale? Entonces, incluso esas cuestiones, si hay margen, pues van incluidas dentro del alcance del asesoramiento, y si no, como mínimo, hay un apartado del informe que son, oye, identificación de estos aspectos claves que recomendamos revisar, ¿no? Entonces, pues ahí, oye, pues hay una relación de temas, a lo mejor que decimos, oye, mira, además recomendamos que en una segunda fase o cuando el proyecto eche a andar, pues reviséis también estos aspectos, ¿no? Entonces, ya os digo, en ese sentido somos bastante proactivos a la hora de ayudar a la empresa a definir ese alcance, ¿vale? Como digo, esa reunión inicial, las compañías nos cuentan con sus propias palabras qué problema tienen. Y quería hacer un comentario, José, a raíz de lo que ha comentado María, que es la pura realidad. De hecho, este programa, así expuesto, como lo estamos viendo, hace pensar que es un programa de utilidad para empresas grandes o medianas, en el sentido de que, ¿verdad?, da la sensación de que es un programa orientado a gente con su plan de acción perfectamente definido, con un problema real y tal. De hecho, muchos de los clientes o empresas clientes a las que hemos atendido han tenido ese perfil. Pero el objeto de esta reunión justamente es que le demos una vuelta entre todos, que le demos una pensada a cómo atraer a ese cliente mediano, pequeño, pyme, trasladarle cuáles son las utilidades del programa y cómo le podemos ayudar. Esa prescripción de la que ha hablado José, ellos lo hacen y lo hacen en EY. De hecho, hay clientes de EY que siguen con nosotros. La mayoría de los clientes de EY son clientes nuestros también. O sea, hay empresas, pues, AGQ Labs, que os voy a contar, pues empresas grandes, Scalper, muchas de las empresas grandes que trabajan con ambos. Pero en el caso de las pequeñas, nosotros tenemos que ayudarles también desde Extenda en la fase de captación. Y eso se hace incluso antes de que soliciten. La gente, yo recibo en el programa en el correo del programa unas consultas de lo más variopintas, donde a las empresas hay que explicarles muy bien en qué consiste el programa porque no acaban de entenderlos y sobre todo preguntarles qué necesitan. Las empresas grandes vienen solas, pero a las pequeñas hay que ayudarlas. Ese cuestionario, José, ese cuestionario, María, al que se estaba refiriendo José, es como una especie de guía burro, checklist que tuvimos que hacer de manera obligada, lo prepararon ellos y está fenomenal y te lo vamos a pasar, porque lo que hace es decir, dependiendo del nivel de internacionalización de una empresa y de su perfil, pues imagínate, empresa novel, que ha hecho operaciones puntuales y que va a comerciar online. A esa empresa, ¿cómo se le puede ayudar desde el programa de asesoramiento legal? ¿Qué es lo que va a necesitar?
dependiendo de su nivel de internacionalización y dependiendo de las temáticas. O empresas que están exportando a Reino Unido, cuáles son los principales ítems a tener en cuenta. O empresas que están comercializando sus productos a través de marketplaces, que no solamente marketplaces, aunque sean marketplaces europeos, tienen, que hay muchísimos problemas de adaptación a normativas, ¿sabes? Que le activamos, digamos, la necesidad de que pidan el programa. Eso lo hacemos nosotros con empresas que ya están participando en nuestro proyecto de consultoría, empresas que nos hacen consultas. Pero, por lo que sea, no estamos transmitiendo bien ¿cómo te diría yo? Al conjunto del empresariado andaluz las bondades del programa. Ahí necesitamos una ayuda y una prescripción, digamos, de todas las casas para sacarle partido, porque verdaderamente pueden ayudar a las pequeñitas igual que a las grandes, desde el equipo de Iguay en este caso, como el próximo licitador que salga para los próximos lotes, ¿sabes? Entonces, no sé, José, tú puedes enseñar el cuestionario ahora compartiendo pantalla, que si ya hemos terminado o no. Pues si os parece, como queda muy poquito, para que María lo vea y le echemos un vistacillo, porque es muy clarificador. Muchas gracias a vosotros. Sí, y por responder también aunque ya prácticamente la ha respondido Paula, a la pregunta sobre si nosotros también recomendamos la participación de empresas en este programa de Extenda, pues efectivamente, como ha dicho Paula, nosotros también recomendamos el uso de ese programa, ¿no? Dentro de las relaciones comerciales que tenemos también con clientes o target. E incluso no solo de este programa, sino que hemos llegado a recomendar la participación en otros programas que, fruto de, digamos, de la colaboración existente, somos conocedores que existen para las empresas e incluso, ya digo, que hemos derivado a empresas a otros programas, no solo a este, ¿no? Pero sí es cierto que eso sí lo quiero decir yo, digamos, en favor nuestra, Extenda, en el sentido de que todas las empresas que hemos asesorado, María, estaban con nosotros. Sí. ¿Sabes? Empresas que habían participado en actividades de promoción con nosotros. No ha habido un cliente que no conociéramos, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Ya. Con lo cual también es buena señal, porque quiere decir que a todos los tenemos controlados. Bueno, buena y mala. Quiere decir que nos buena quedan y mala, pocos sí, clientes a que todos los encontrar. medianos grandes, exactamente. Exacto. A todos los medianos grandes, exactamente. Mira, si veis en la pantalla, en el cuestionario, pues hay un índice temático, que esto está habilitado con links que te llevan a las distintas partes del cuestionario, ¿no? Entonces, bueno, dice entidades que operen en la actualidad en algún mercado en el extranjero, que dispongan no se de ve, un corredor... José Antonio, ahora mismo no lo estamos viendo. ¿No se ve? No. Yo sí lo veo. A lo mejor... Ah, perdón, a lo mejor es que está tardando en cargarse, sí, que muchas veces tarda en cargarse. Perdón, ya se me ha cargado, perdón. Sí. Vale, pues ahí veis que hay distintas situaciones, ¿no? De entidades que operan en la actualidad en algún mercado en el extranjero, entidades que dispongan de un corredor, comisionista o cualquier otro agente en el extranjero, que posean participaciones en filiales, en sociedades participadas en el extranjero, que operan con partes vinculadas, ¿no? con sociedades, entidades del mismo grupo, entidades que gestionen un negocio online, que operen con Reino Unido y o Gibraltar, que tengan trabajadores desplazados, que no operen en la actualidad en ningún mercado extranjero, pero que buscan comenzar su proceso de internacionalización. Entonces, en función de cada una de las situaciones, si avanzamos en el cuestionario, pues veréis que, por ejemplo, aquí lo que tenemos son planteadas, pues eso, preguntas, digamos, para generar conversaciones con las empresas, ¿no? Por ejemplo, opera en algún mercado, ¿no? En la actualidad operas en algún mercado extranjero mediante la entrega de bienes o prestación de servicios. ¿Esos países son miembros de la Unión Europea? Porque, lógicamente, eso influye, ¿no? ¿Tienes certeza de que cumples correctamente con la normativa fiscal en destino y origen? ¿Operas con países terceros? También, por ejemplo, yéndonos, que es más, aquí es que tengo que ampliar. Dispone, por ejemplo, cuando funcionas con corredores o comisionistas, ¿no? O otro agente en el extranjero, oye, pues dispone esa persona de poderes que le facultan para concluir contratos en nombre de la sociedad. Eso es un aspecto importante, ¿no? Tiene una serie de implicaciones legales y fiscales, ¿no? Que
que tu corredor o tu comisionista tenga capacidad para concluir contratos en tu nombre. Pues se ha cuestionado si ha revisado los convenios para evitar la doble imposición en esos países en los que tiene un agente, por ejemplo. ¿Conoces los riesgos inherentes a la terminación de este tipo de contratos en el país de destino? Es decir, si decides resolverlos. ¿Has operado mediante algún tipo de joint venture? ¿Vas a constituir empresas, adquirirlas? ¿Has contratado empleados en el extranjero? ¿No? Todo eso, al final, son preguntas para captar información y identificar posibles ámbitos de asesoramiento en el marco del proyecto, ¿no? Más cuestiones, por ejemplo. Mira, pues en el negocio online. Oye, ¿vendes productos y o prestas servicios mediante una web online? ¿Eres la encargada de asumir los costes de transporte hasta el destinatario? ¿A qué país he enviado la mercancía o prestado los servicios? ¿Conoces el funcionamiento del IVA en las operaciones de venta a distancia, que son esas ventas online? ¿Vendes a otros Estados miembros, solo a uno? ¿Eres conocedora de las obligaciones fiscales que existen en relación o a declaraciones informativas que pueden haber en ese país en el marco del comercio online? Por ejemplo, ¿no? O sea, ya os digo, esto le podéis echar un vistazo. Quería hacer un ¿no? comentario en relación a esto, José. Decir Sí. que si bien en el formulario de participación del programa vienen descritas una serie de materias, que también se sepa, ¿sabes? Que a la hora de solicitar una empresa tiene, digamos, desglosado una serie de temáticas que se pueden trabajar en cualquiera de las tres disciplinas, mercantil, laboral y fiscal. Cliquea, digamos, en aquellas materias que le gustaría el asesoramiento y tiene un campo libre, digamos, para plantear su proyecto. Como hemos comentado antes, las empresas de medianas a grandes lo hacen mejor y las pequeñas clican todos los asuntos porque no saben lo que necesitan. Y a esas son a las que tenemos que llamar y concretar, digamos, el alcance incluso antes de aprobar la solicitud. Eso vaya por un lado. Pero claro, lo que sí es muy válida es esta descripción de utilidades, por llamarlo de alguna manera. Esto no está en la web, esto no está en ninguna parte. Esto es importantísimo, que del primero al último técnico de Stenda pudiéramos saber que en esto se está ayudando a las empresas, porque aquí está recogida prácticamente toda la operativa comercial a nivel mercantil de una empresa, además de listado, digamos, los aspectos fiscales que son más difíciles también o más, tienen como una enjundia, una complicación y un lenguaje diferente del natural que nos cuesta a todos entender más. Pero toda la parte mercantil estaría trazada desde el inicio de una operación puntual hasta la implantación comercial o productiva de una empresa. Entonces, yo lo que sí veo muy importante, José, María Lara, que es la María directora. Lara. Y María Lara, que no sé si lo sabe, es la directora del área de promoción y red exterior y digamos, el alma mater de Stenda en montones de cosas desde hace muchos años, pudiera conocer este documento. Que se lo pasemos, si te parece bien. No, está fenomenal porque eso es una guía estupenda que ayuda, bueno, a encajar muy bien. Entenderlo, porque no es fácil. Sí. Porque no es fácil. Entenderlo, Sí, porque no es fácil. Ni sabemos comunicarlo, María. Por lo que sea, tú le dices a las empresas que tú le estás dando seguridad jurídica y aunque sea jurista, que yo lo soy, que lo somos un montón de compañeros de la casa, las empresas acaban de decir, bueno, ¿y seguridad jurídica qué es lo que es? ¿Sabes? No acaban de entenderlo. Entonces, lo que hemos hablado, José y yo, es darle una vuelta al cuestionario, modernizarlo en algunas cosillas, quizás para la parte digital, ¿sabes? Para la parte online, eso, añadir alguna cosa, algo de a lo mejor de embalaje, algo de propiedad industrial, intelectual, ve un poco más el tema de la marca, añadir algunas cosas que vamos a meter por el programa, digamos, ¿vale, José? Y cuando lo tengamos, se lo pasamos a María y que ella lo recircule, si le parece oportuno, a quien tú quieras. Exactamente, vale, gracias. a quien a ti te parezca bien. ¿Vale? Sí, nosotros también, María, aparte, a nivel de difusión, pues aparte de los webinars que hacemos, también le damos difusión en redes sociales, ¿vale? Actualmente, de hecho, como hemos sido adjudicatarios de Europa y América Latina recientemente y está en tramitación los otros lotes e incluso alguna cuestión más específica del tema de la definición de PYME a nivel de la Unión Europea, te voy a enseñar también, por ejemplo, para que tengáis un poquito también de visibilidad,
el folleto que elaboramos de forma conjunta con la bendición, digamos, de vuestro equipo de comunicación, y que es el que le damos difusión también en redes sociales junto al link de vuestro de la convocatoria, ¿no? No sé si lo ves ahora en pantalla. Sí, sí, lo veo. Sí. Vale, pues aquí, por ejemplo, pues exactamente igual, ¿no? Entonces aquí incluíamos el ámbito geográfico, era de la anterior convocatoria, ¿vale? Y también incluíamos los requisitos y, por ejemplo, aquí ya identificábamos cuestiones que también esto está en la propia página web de Extenda, ¿no? Pero bueno, lo veríamos a recoger aquí, ¿no? Oye, ¿qué se entiende por asesoramiento mercantil? Oye, pues sobre los requisitos y normativas de la introducción de productos, asesoramiento sobre la implantación en otros países, cómo constituir sociedades o establecimientos permanentes, temas de contratación mercantil, ¿no? Cómo instrumentar las relaciones jurídicas entre las distintas empresas a nivel internacional o entre los distintos socios o colaboradores. Todo el tema de protección de derechos de propiedad industrial e intelectual, de cuestiones que puedan surgir en esa materia, ¿no? O en materia de registros, ¿no? O ante organismos reguladores, ¿no? Pues exactamente igual, ¿no? Pues eso también se recogía ahí de una forma similar para el aspecto, el ámbito laboral, así como para el ámbito fiscal, ¿no? Y luego, pues lógicamente, ahí figuraba los links para que le llevasen a la empresa interesada al registro en el a formulario, la solicitud. ¿No? Mira, nosotros tenemos en marcha, bueno, hacemos multitud de acciones, pero en concreto, es que hoy ha salido una pregunta precisamente sobre una empresa que se quiere implantar en un mercado que ahora mismo está sin adjudicar, que era Senegal, que quiere abrir una filial en Senegal. Nosotros tenemos en marcha los clubs de Extenda, que tenemos 4 clubs por área geográfica. Y ahí en esos clubs, que tienen entre 20 y 35 empresas, cada uno de ellos, tenemos uno para África subsahariana, tenemos otro dentro de Europa para el Reino Unido, tenemos otro para América Latina, que es el más numeroso, y tenemos otro para, ay Dios mío, en Asia, sí, para Asia en su conjunto, ¿vale? Que vamos abordando temas por grupos de mercado. Entonces, esas empresas son empresas que ya están en contacto y que tienen experiencia exportadora en su mayoría, yo diría que el 95%, salvo alguna que se nos haya escapado, el 95% tiene experiencia en esos mercados. Y son empresas que van un pasito más allá. Y que si están en un mercado de la zona, quieren ir al mercado de al lado. Y que si están vendiendo, quieren implantarse. Entonces, yo creo que a lo mejor sería interesante en una de las próximas sesiones que tengamos, ya a partir de septiembre, porque estamos cerrando las 2 primeras sesiones del año, se han cerrado, se hace una sesión cada 3 meses. A lo mejor sería interesante, o que bien vosotros, o que bien alguien del departamento de consultoría puede dar una píldora de 5 minutos o puede estar allí presente en la audiencia y un poco escuchar qué es lo que se está diciendo allí sobre cuáles son las necesidades concretas en el mercado. Hoy, por ejemplo, en la presentación de África subsahariana hemos hablado de financiación, ha participado Cofides y ha participado CESTRE. Pero claro, son siempre para empresas que ya están en una fase un poquito más allá de buscar un cliente. Y yo creo que ese es en muchas ocasiones, salvo que se vaya a firmar un contrato de representación, en muchas ocasiones ese puede ser el perfil que encaje, uno de los perfiles que encaje en este servicio. Entonces, no sé, Amador, Paula, que estáis ahí, no sé si queréis que nos parece perfecto, nos parece una idea estupenda. Vamos, ahora que dejo a Amador también que diga lo que le parece, que vamos a estar de acuerdo, nos parece una idea estupenda, porque ese es el perfil, digamos, de cliente del programa, ¿sabes? Nos parece estupendo, y yo lo haría además, más que una píldora, que yo por supuesto me quedo a disposición, incluso me ofrezco, si las empresas quieren más información, a reunirme con aquellas que lo necesiten, ¿sabes? Incluso después de la jornada que me ofrezco. Pero sí me parece importante que EY pudiera participar en estas sesiones, incluso el otro proveedor también cuando lo esté, porque quieras que no estamos segmentando el mundo, son las empresas que necesitan el verdadero asesoramiento, y lo veo más que justificado hacerlo de manera presencial. Yo, por supuesto. Pues nada, os iremos informando y nos tenéis a vuestra disposición. Me tengo que ir porque tengo aquí una persona que se va. Y además terminamos muchísimas gracias.
muy rápido. Incluso te diría que la idea magnífica, por supuesto que sí. Por ejemplo, si hoy la temática versaba sobre financiación, pues también podríamos haber hecho nosotros quizás una píldora de 5 minutos sobre el programa de financiación, de asesoramiento Totalmente, Amador. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Es que tenemos que empezar a hacer esas cosas para tenernos en mente. Claro, o de cualquier otro, ¿eh? O sea, tenemos ahora mismo 8 programas en marcha, bueno, pues claro que sí. Si la temática versa sobre alguno de las temáticas, pues oye, a vuestra disposición, ¿vale? Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Hasta José. luego. Mira, Rafa. Muchas Nada, gracias. gracias a vosotros. Muchas gracias.